Hola, hola, mis serio copyright filos empedernidos. Copyright alegró a tenerlos de vuelta en mi canal, su refugio para todo lo que tenga que ver con dramas, intrigas y personajes que nos hacen cuestionar nuestra propia cordura. Espero que tu copyright en listos para una inmersión superíndice 3n profunda, porque hoy vamos a explorar un mundo lleno de pasión superíndice 3n, traición superíndice 3n y protagonistas que te harú, amarles y odiarles en la misma medida. Lo adivinaron, vamos a hablar de las series turcas que, a pesar de ser, a veces, un poco malvadas, nos tienen completamente enganchados. Hoy no solo les voy a recomendar series, sino que vamos a analizar esos personajes que nos hacen sentir un torbellino de emociones. Esos que nos hacen gritarle a la pantalla, esos que nos enamoran con su carisma y nos enfurecen con sus decisiones. De esos que no podemos dejar de hablar. Porque seamos honestos, las series turcas tienen una magia especial, una capacidad para atraparnos con sus historias llenas de giros inesperados y personajes complejos que, aunque a veces hagan cosas cuestionables, no podemos evitar sentirnos identificados con ellos, al menos en algún punto. Antes de que empecemos a destripar estas joyas televisivas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Encontrar análisis, recomendaciones, noticias y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series. Y ahora sin preámbulos, prepúnrense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas adictivas con protagonistas que amaru, y odiaru, a partes iguales. Vamos a Empecemos con una serie que seguro ya muchos conocen, pero que si aún no han visto tienen que agregarla urgentemente a su lista, *Karasevda*, o Amor Eterno, como la conocemos en muchos lugares. ¿Por qué copyright es tour en esta lista? Bueno, digamos que Kemal y Nihan son una pareja que nos hace sufrir, pero Zeynep, la hermana de Kemal, es un personaje que amas odiar. Es impulsiva, manipuladora y capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Sus decisiones son, muchas veces moralmente cuestionables, pero al mismo tiempo entendemos su deseo de escapar de una vida que siente que no le pertenece. ¿La odias por sus acciones? ¿La entiendes? También copyright n. Y eso es lo que la hace tan fascinante. Su relación superíndice 3n con Emir, el villano principal, es un claro ejemplo de CU superíndice 3 la ambición superíndice 3n y la desesperación superíndice 3n pueden llevar a las personas a tomar caminos oscuros. Además el ambiente de pasión superíndice 3n desenfrenada y ambición superíndice 3n desmedida que la rodea es realmente adictivo. Ahora hablemos de *Medcecir*. Esta serie inspirada en *DOC*, nos presenta a Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil, que encuentra una oportunidad de cambiar su vida gracias a Selim Serez, un abogado que le tiende una mano. Pero la protagonista que nos hará cuestionar nuestros sentimientos es Mira. ¿Por qué copyright? Porque es una chica privilegiada que vive una vida de lujo, pero que al mismo tiempo tiene sus propios demonios internos. Su relación superíndice 3n con Yaman es una montaña más menos rusa de emociones. A veces la apoyamos, otras veces queremos gritarle por sus indecisiones y su incapacidad para comprometerse. Su personalidad volátil y sus constantes cambios de humor la convierten en un personaje complejo y, por lo tanto, irresistiblemente adictivo. Además la serie explora temas como las diferencias de clase, la lealtad y el amor, lo que la hace aún muy interesante. Sigamos con si ya bellazas o Amor en blanco y negro. Tenemos a Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado traumático. ¿Y por qué copyright Ferhat entra en esta lista de personajes que amamos odiar? Porque es un tipo duro, frío y despiadado, pero que al mismo tiempo tiene una vulnerabilidad que nos conmueve. Su relación superíndice 3n con Asl es una de esas historias de amor imposibles que nos enganchan desde el primer minuto. Lo odiamos por su violencia y su falta de empatía, pero lo amamos por su lealtad y su capacidad para amar a pesar de todo. Es un personaje atormentado que busca redención superíndice 3n, y eso es lo que lo hace tan atractivo. La serie es oscura, intensa y llena de suspense, lo que la convierte en una experiencia adictiva. Cambiando un poco de tono, pero sin salirnos de los dramas intensos, hablemos de *Cucur* o El Pozo.
Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca, donde la familia Koupárrafo-Oval controla el barrio de Çukur. Y Aku, el personaje que genera esa controversia es Yamal Párrafo. Es un joven que ha escapado de su familia y de su destino, pero que se ve obligado a regresar a Çukur para proteger a los suyos. Yamal Párrafo es inteligente, carismático y un líder nato, pero también Copyright N es impulsivo, violento y capaz de tomar decisiones extremas. Su lucha interna entre el deber y el deseo, entre el bien y el mal, es lo que lo hace tan fascinante. Lo amamos por su lealtad a su familia y a su barrio, pero lo odiamos por su brutalidad y su falta de escrúpulos. Çukur es una serie llena de acción superíndice 3N, drama y personajes complejos que te mantendrán pegado a la pantalla. Ahora, vamos con una serie que ha causado furor en todo el mundo, Senu con diéresis al cap o llamas a mi puerta. Aquí tenemos a Eda, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y a Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Aunque la serie es ligera que las anteriores, Serkan es un personaje que genera opiniones divididas. Es un workaholic obsesionado con el control y con una incapacidad para expresar sus emociones. Al principio lo odiamos por su frialdad y su falta de empatia, pero a medida que vamos conociendo su pasado y sus traumas, empezamos a entenderlo y a sentir compasión superíndice 3N por con diéresis copyright L. Su relación superíndice 3N con Eda es lo que lo transforma y lo ayuda a abrirse a la vida y al amor. Serkan es un ejemplo de CEU superíndice 3 las personas pueden cambiar y crecer, y eso es lo que lo hace tan atractivo. Además la química entre los protagonistas es innegable, lo que hace que la serie sea adictiva. Cambiando completamente de registro, hablemos de Mucice Doctor o Doctor Milagro. Esta serie, basada en la serie coreana Good Doctor nos presenta a Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali es un personaje inocente, honesto y con una inteligencia excepcional, pero también Copyright N tiene dificultades para relacionarse con los y para entender las emociones. Su lucha por ser aceptado y por demostrar su valía en un mundo que no lo comprende es lo que lo hace tan conmovedor. Aunque Ali no es un personaje que odiemos, su inocencia y su falta de comprensión superíndice 3N de las normas sociales a veces pueden resultar frustrantes. Lo amamos por su bondad y su perseverancia, pero a veces nos desespera su ingenuidad. Mucice Doctor es una serie inspiradora que nos enseña más menos a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Y hablando de personajes con discapacidades, no podemos dejar de mencionar Birzaman Laru con diéresis Ukurova o Tierra Amarga. Esta serie, ambientada en la du Copyright Cada de 1970, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul para escapar de un crimen que cometieron. En Çukurova, conocen a Demir, un poderoso terrateniente que se enamora de Zuleya. Demir es un personaje complejo con un pasado oscuro y una sed de poder insaciable. Lo odiamos por su crueldad y su obsesión superíndice 3N por Zuleya, pero al mismo tiempo, sentimos compasión superíndice 3N por su soledad y su incapacidad para amar de forma sana. Su relación superíndice 3N con Zuleya es una de las tu superíndice 3 chicas y adictivas de la televisión superíndice 3N turca. Además la serie explora temas como la injusticia social, la opresión superíndice 3N y la lucha por la supervivencia, lo que la hace aún interesante. Continuemos con una serie que rompió superíndice 3 esquemas en Turquía por su audacia y su erotismo. Aquí tenemos a Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can es un personaje manipulador, Goku copyright trico y con una moral cuestionable. Utiliza su poder y su influencia para conseguir lo que quiere, sin importarle las consecuencias. Lo odiamos por su falta de escrúpulos y su capacidad para dar más menos a los demunes, pero al mismo tiempo, nos sentimos atraídos por su inteligencia y su carisma. Su relación superíndice 3N con Duru es una de las enfermizas y adictivas de la televisión superíndice 3N turca. Es una serie provocadora que nos invita a reflexionar sobre el poder, el sexo y la obsesión superíndice 3N. Ahora hablemos de Ufak Tefekzinayetler o Pequeu más menos os asesinatos. Esta serie nos cuenta la historia de 4 amigas de la infancia que se reencuentran en la edad adulta y se ven envueltas en una serie de intrigas y traiciones.
Todas las protagonistas tienen algo que las hace amarlas y odiarlas, pero Merve es, sin duda, la que genera de esa controversia. Es una mujer ambiciosa, manipuladora y con una necesidad constante de ser el centro de atención superíndice 3N. Utiliza su belleza y su inteligencia para conseguir lo que quiere, sin importarle a quien tenga que pisar en el camino. La odiamos por su crueldad y su falta de empatia, pero al mismo tiempo, admiramos su astucia y su capacidad para salirse siempre con la suya. *Ufak Tefekzinayedler* es una serie llena de suspense, drama y personajes complejos que te mantendrán pegado a la pantalla. Y para terminar, hablemos de *Ablu*, o El Patio. Esta serie, inspirada en la serie australiana *Wentworth*, nos presenta a Denise, una mujer que es encarcelada por defenderse de su marido maltratador. En la cárcel, Denise se enfrenta a un mundo violento y corrupto, donde tiene que aprender a sobrevivir. Azra, una de las internas, es un personaje que amamos odiar. Es una mujer dura, fría y despiadada, pero que al mismo tiempo, tiene un corazón superíndice 3N que se niega a morir. Su pasado traumático la ha convertido en una persona desconfiada y violenta, pero en el fondo, anhela encontrar el amor y la felicidad. Su relación superíndice 3N con Denise es una de las complejas y adictivas de la serie. *Ablu* es una serie intensa y realista que nos muestra la dura realidad de la vida en la cárcel. Bueno, mis queridos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas adictivas con protagonistas que amaru, N y odiaru, N a partes iguales. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos hablado de *Karasevda* y la manipuladora Zeynep, de *Medcecir* y la indecisa Mira, de *Sillave Yazazk* y el atormentado Ferhat, de *Kukur* y el impulsivo Yamau Párrafo, de *Senú con diéresis al Kabma* y el Fruo Serkan, de *Mucice Doctor* y el inocente Ali, de Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova* y el obsesionado Demir, de *Fi* y el manipulador Khan, de *Ufak Tefekzinayedler* y la ambiciosa Merve, y de *Ablu* y la dura Azra. Todos estos personajes tienen algo en común, son complejos, contradictorios y capaces de generar en nosotros un torbellino de emociones. Los amamos por su carisma, su talento o su lealtad, pero los odiamos por sus errores, sus decisiones cuestionables o su falta de empatia. Pero al final, son estos personajes los que hacen que estas series sean tan adictivas y memorables. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí, y por compartir este momento conmigo. Espero que este vídeo les haya sido útil, y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 y Mamaratu superíndice 3N de series turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright, ¿les parecieron estas recomendaciones? ¿Han visto alguna de estas series? Copyright, ¿otros personajes turcos aman odiar? Dejen sus comentarios abajo y Copyright, denme todo. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis queridos Seriu Copyright Filos. Hasta la superíndice 3 Sima.